Que lo que sí es seguro es que siempre nos sorprende. Amén. Amén. Pero hoy el título del mensaje es muy distendido. De hecho, el título es Hablemos del líder espiritual. ¿Te parece? Como hermanos en la fe, en coinonía, como si tuviéramos una buena conversación, que es lo que tenemos que tener, vamos a hablar con toda sencillez, con toda naturalidad, de lo que es un líder espiritual, porque pienso que es importante, si no el Señor no me lo hubiera dado para hoy. Lo que sí es cierto es que estaréis de acuerdo conmigo si os digo que hoy día, si hay algo que está de moda y en auge, es el liderazgo. Salen líderes, como se suele decir coloquialmente, a patadas, por todos lados. La figura del líder es algo muy codiciado en esta sociedad actual. Sociedad tristemente egoísta y también egocéntrica. Pero antes de comentaros nada, como he hecho en otras ocasiones, he querido ver exactamente cómo define el diccionario al líder. Y mirad lo que dice. Líder, dirigente, jefe, especialmente de un partido político, empresa o grupo. Ocupa el primer lugar y un papel de primer orden. Si hablamos, por ejemplo, de competiciones deportivas, es el que va en cabeza, dice el diccionario. Pero yo he visto varias versiones y la palabra líder prácticamente casi en todas, en su mayoría, se enfocan hacia políticos. Pero también es cierto, ¿verdad?, que hoy día a todo se le aplica la palabra política. No sé por qué, pero a todo se aplica. ¿Cuántas veces no habremos oído la política nacional, la política autonómica, la política municipal, la política de empresa, la política del bloque de mi casa, por ejemplo, no dejar que echen propaganda en los buzones, la política de la iglesia? La política en mi casa, está claro que es que mis hijos no lleguen más tarde de las 10 de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos poner 1000 ejemplos y no acabaríamos. Entonces, visto lo visto, casi podemos decir que todos, en cierto modo, somos líderes, ya que implantamos nuestra política, entre comillas, con todos nuestros razonamientos y fundamentos, pero propios. Y siempre, al final, como se suele decir, el recurso del pataleo, ¿no? Nos queda esa famosa frase lapidaria que dice: se hace porque lo digo yo y punto. Se acabó la democracia. No es la decisión más democrática y consensuada, pero por el momento incluso hay quien le sirve. Porque cierto es que el verdadero líder ha de contar con la autoridad, cuidado, con la autoridad moral avalada por su testimonio personal intachable. También es cierto que hoy día esta sociedad en la cual vivimos, tristemente, avala la figura del líder cuyo único mérito, vamos a dejarlo entre comillas, es la mentira, la inmoralidad, la picaresca, entre otras muchas cosas. Y lo peor de todo esto es que aquellos que son diestros, vamos a decirlo así, en actos semejantes, la sociedad dice de ellos: ¡qué listos! ¡Qué hábiles! ¡Qué inteligentes son estos! ¡Mentira del diablo! Pero demos gracias a Dios que todavía hay un buen remanente
que tiene discernimiento y llama a estas cosas por su nombre. Y en este caso no es otra que pecadores natos, no hay vuelta de hoja. Pero este mundo de moral escasa, en su persimidad cariñosa, dice: es un poquito golfo la criatura, y aún encima añade: pues hace bien si puede hacerlo, si no otro lo hará, y yo no lo hago porque no puedo, si no también me lo llevaba. ¿Verdad que estamos viviendo ese mundo? Es decir, justificando tristemente el pecado. Diré algo, y esto no es para los del mundo precisamente, sino para la familia de la fe. Cuidado, que dentro de casa hay algo, y si no, fijaros lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos confiemos, hermanos, que el diablo es muy astuto, y por muy listillos que nos creamos, podemos caer. Como diría el dicho popular: cuando las barbas del vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. Atentos, que el caer es más fácil de lo que muchos se piensan. No nos confiemos, hermanos. Yo, en el nombre de Jesús, te animo a ser un auténtico líder espiritual del cuerpo de Cristo, llevando una vida en santidad y cumpliendo con tu llamado como un verdadero discípulo de Cristo. Amén. Pero por encima de todo, como líder, siempre busca la aprobación de Dios. Nunca estés buscando la aprobación del hombre, porque la aprobación del hombre siempre va a ser interesada y te va a salir muy cara al final. ¿Tú crees que ahora mismo cuentas con la aprobación de Dios para ser un líder? Eso es algo que cada uno se tiene que contestar. Porque la pregunta siguiente sería: ¿piensas que tu testimonio lo avala? Te diré que hay un camino a seguir seguro para obtener ese aval de parte de Dios. Imita al líder de líderes, al Maestro. Imita a Jesús. Y recuerda algo que él dijo. Y nos dice el Evangelio de Mateo 20:28. Capítulo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. La idea que la sociedad tiene de un líder, verás que en nada se parece a lo que Jesús dijo. Los líderes del mundo, y hablemos claro, también muchos llamados cristianos, piensan que por tener el lugar que ocupan, los tienen que servir. Es decir, todos aquellos que están por debajo están obligados a servirle. Mentira del diablo nuevamente. El mensaje que hoy Dios nos trae es para que verdaderamente seamos los líderes espirituales que Él espera de nosotros que seamos, y difiere mucho de lo que la sociedad tiene en concepto a los líderes, y el ejemplo a imitar es solo uno, no hay vuelta de hoja: Cristo. Dios conoce todas y cada una de nuestras debilidades, está claro. Es por esto que en cada uno de nosotros mora su Espíritu Santo. Tengamos pues una relación constante con Él, porque Él es el que nos va a guiar. Hoy veremos en la palabra instrucciones claras y concisas a este respecto de cómo debe ser un líder. Para ello iremos, hermanos, a 1 de Timoteo
capítulo 2, a partir del verso 1 hasta el 3:16. Y dice así la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿A qué nos está llamando el Señor? A orar por todos sin ninguna excepción, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y creo que con estos tiempos que estamos viviendo y los conflictos que hay, es una razón muy importante para orar también por los líderes políticos. Sigue el verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y quiere que sean salvos sin excepción. Y no me cabe la menor duda que si el Señor todavía no ha vuelto, es porque nos está dando una oportunidad más de que muchos se arrepientan y lleguen al verdadero conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La palabra, el Señor nos sigue animando, nos sigue instando a que oremos en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. De hecho, la palabra es muy clara cuando nos dice el Señor: orad sin cesar. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y vamos ahora al capítulo 3. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Cuántas hermanas quieren un hombre así? O ya lo tenéis todas. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Es decir, no un neófito, es decir, una persona recién convertida a la fe. Tienen que ser personas que hagan bien el rodaje. También es necesario que tengan buen testimonio de los de fuera, para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. Qué importante es que el Hijo de Dios
que el líder de la iglesia del Señor tenga un buen testimonio fuera de la iglesia. Porque verdad que todos en casa somos muy buenos, ¿a que sí? Uy, qué sonrisa veo por ahí. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Hay que pasar el rodaje. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, que dejen en paz a la vecina del quinto. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutible, grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Gloria al Señor. No es más repasete, ¿no? Sálvese el que pueda, que decía el otro. Pero vamos, que después de haber leído estos textos de la palabra, tenemos que ser conscientes de la gran responsabilidad que implica ser un líder espiritual en la iglesia del Señor. Como veis, con lo que nos habla la palabra, no vale cualquiera. Fijaros como Pablo, cuando habla a los ancianos de Éfeso, les insistió en la seriedad con la cual deben ejercer su liderazgo. Qué importante es eso, tomarse en serio las cosas de Dios, donde Dios ha permitido que tú estés. El Espíritu Santo los había colocado entonces como supervisores de la iglesia del Señor. Tenían la muy difícil responsabilidad de proteger a sus miembros de los falsos maestros, que es un problema y grande hasta el mismo día de hoy, los cuales se presentaban como lobos en medio de las ovejas, tratando de aniquilar el rebaño. Y esto, hermanos, es actual. Hoy día está pasando también. Pero aún tenían una labor mucha más delicada. Esa era más complicadilla. Y era vigilar a todos aquellos que se levantaban dentro de la misma iglesia. Es decir, los que tenían al lobo metido en casa. Qué peligro es eso, ¿verdad? Tener al lobo metido en casa disfrazado de cordero. ¿Qué hacían estos? Predicar erróneamente y hacerse con discípulos para ellos y no para Cristo. Es decir, para sus propios intereses personales. ¿Cuántas y cuántas divisiones conocemos todos en muchas congregaciones? Muchas divisiones. Y hoy es importante el hablar de los deberes relacionados con la adoración y con los líderes de la iglesia, porque es que esto va unido a la fuerza. Es por esto que quiero marcar 3 vías importantes de acción. Primera, en esta sociedad que vivimos, como decía, cada día más inmoral y perdiendo principios éticos y morales, nosotros, que somos hijos de Dios y discípulos de Cristo, tenemos que ser luz
en todos los aspectos de nuestra vida. No nos podemos permitir el lujo de fallar, aunque fallamos, porque humanos somos. Pero un fallo nuestro, un fallo de un líder espiritual en la iglesia del Señor, puede organizar una verdadera catástrofe, porque todas las miradas, todos los ojos están siempre pendientes de la cabeza. Y eso puede hacer mucho daño a la iglesia del Señor. E incitar a los demás a orar por los dirigentes y los gobernantes y por todos aquellos que ejerzan autoridad. Esa es una de las labores. Yo os tengo que incitar a orar por los gobernantes, por todos aquellos que ejercen la autoridad. Porque si son tocados por el Señor, tu pueblo va a cambiar, tu ciudad va a cambiar y tu país va a cambiar. Y si esto se extiende, el mundo va a cambiar. Porque donde habita la palabra de Dios, todo cambia. Sabemos la oposición que encontraremos, ya que muchos de estos están en evidente oposición a la iglesia del Señor, así como a su obra evangelizadora. ¿Cuántos políticos hay que no quieren saber nada, ni de la iglesia, ni de la palabra de Dios, ni de nadie? O sea que la oposición la vamos a tener ahí siempre. En muchos ideales políticos, así como en sus dirigentes, Cristo no es bien recibido e intentan que el pueblo se aparte de la iglesia del Señor, es decir, se aparten de la verdad, y la verdad es Cristo. Por ejemplo, tenemos un caso histórico, Carlos Marx, recordemos que dijo: la religión es el opio del pueblo, quizás muchos la hayáis oído. Cuando empleó esta metáfora de opio, es porque es una sustancia adormecedora que impide pensar, reflexionar y tomar decisiones. ¿Qué metáfora más equivocada, más errónea para un hijo de Dios? ¿Por qué? Porque todos sabemos que Cristo vino primero a traernos libertad, y en Cristo somos verdaderamente libres. O sea que esa metáfora no me vale. Tú y solo tú tomas tus propias decisiones, al igual que yo. Cierto es que también tenemos que ser los únicos responsables de esas decisiones que tomamos cada uno. No podemos hacer cosas mal hechas y echarle la culpa a otros. O como hemos dicho tantas veces, cuando a veces sucede algo porque hemos cometido el error más grande de nuestra vida, que decimos: ¡ay, el diablo siempre enredando! La habrás abierto tú la puerta para que entre en tu casa. 2. Ningún cristiano ha de conformarse con una situación cómoda dentro de la iglesia. Entre otras cosas, porque eso no es una buena definición de cristiano. Es aquel que está sentadito, no se mueve y está a gusto. Sin duda han de prepararse y anhelar ser un buen líder dentro de la misma, dentro de la iglesia. Ese anhelo y preparación irremediablemente no va acompañado de comodidades, sino de lucha, de incomodidades y muchas veces de sinsabores que para nada nos gustan, pero tenemos que afrontarlo porque toda prueba trae después madurez. Es decir, hay que pagar el precio, hermanos. Y 3, no hay que olvidar que el aspecto más importante de nuestra vida como cristianos y discípulos de Cristo es nuestra propia conducta, nuestro propio testimonio. Eso tiene que ser impoluto, siendo esta en todo momento, lugar y circunstancia de un testimonio ejemplar. Es lo que tenemos que tener. En el texto de Timoteo 1, primera de Timoteo 2,
cuando hemos leído los versos del 1 al 8, nos habla del ministerio de la oración. Las responsabilidades pastorales de Timoteo en Éfeso eran francamente agradables, porque el ser pastor, yo lo digo, es algo muy bonito, muy agradable, porque está sirviendo al Señor por encima de todo. Tenía que ver directamente con ¿qué? Con la adoración. Y decirme, ¿no es maravilloso el adorar a Dios? Gloria a Dios. Pero también la dirección pública en la iglesia. También tienen que dirigir la iglesia. Y esto último, cierto es que dentro de lo maravilloso, también cuenta con sinsabores y aspectos desagradables. Porque hay de todo en la viña del Señor. Vemos que para el apóstol Pablo, los puntos básicos que hemos visto al elevar a Dios, hay 4 puntos básicos al elevar a Dios nuestras súplicas. ¿Y cuáles dice que son el apóstol Pablo? Las rogativas, la oración, las peticiones y las acciones de gracia. Esos 4 puntos son los que nos marca el apóstol Pablo. Aunque parezca que estamos hablando de lo mismo e incluso de un significado semejante, cada una tiene sus propias connotaciones, sus propios aspectos. Y vamos a verlo, aunque sea un poquillo por encima. Habla de la oración. Es presentar a Dios nuestras peticiones en medio de una comunión sagrada, como no puede ser de otra manera. Habla de la rogativa. Añade un fuerte anhelo a esta petición. Y sabéis una cosa, si vamos por ejemplo al libro del profeta Daniel, al capítulo 9, versos del 17 al 19, aquí tenemos un buen ejemplo de este tipo de ferviente oración cuando dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Gloria al Señor. Aquí podemos distinguir algo muy importante. Podemos ver que es una rogativa de un hombre con un corazón desgarrado que está pidiendo auxilio al Señor. Pero tenemos la petición que define a la oración hecha a favor de otros. No olvidemos también que como cristianos tenemos el deber y obligación especial de orar por la salvación de todos aquellos que están perdidos en el mundo. Y hay mucho perdido. Y eso quiere decir que tenemos que orar todavía mucho. Y luego tenemos la acción de gracias. El apóstol Pablo dice que debemos incluir siempre la acción de gracias al final de nuestra oración. Si nosotros, por ejemplo, como padres, hemos enseñado a nuestros hijos a dar las gracias, porque a veces le damos algo a un niño y ¿qué le dice el papá? ¿Cómo se dice, hijo mío? Gracias. Entonces, ¿por qué muchos no se aplican esta norma a sí mismos y son agradecidos a Dios
mostrándole su inmensa gratitud cuando se les está pidiendo algo? ¿Acaso Dios es menos importante? ¿Acaso Dios no se merece nuestra gratitud constante e infinita? Pablo también le dice a Timoteo que enseñe a los creyentes a orar por los gobernantes, como decíamos al principio. Pero es más, los cristianos no tenemos que excluir a nadie en absoluto en nuestras oraciones. Tenemos que estar abiertos a orar por todos, sin excepción, ni aún a nuestros propios enemigos, con el fin de que puedan ser tocados por el amor de Dios a través de esas oraciones intercesoras nuestras, orando por ellos para que cambien. Y con fe, creyendo que verdaderamente va a haber una respuesta de parte de Dios a esas oraciones que hemos elevado a los pies del trono de la gracia. Es curioso, ¿verdad?, que el orar en público es algo que se supone que se hace en todas las congregaciones, en todas las iglesias, ¿verdad? Aquí los jueves, sobre todo, que es el culto de oración, ¿qué hacemos? Oramos todos, ¿no?, en voz alta. Y eso se hace en muchas congregaciones. Y en cambio, en pocas se enseña sobre este particular. En cambio, en muchas no se enseña a orar de una forma efectiva. Pero sí hay algo que tiene que estar muy claro. Y es que el orar en público para nada debe elevar el orgullo personal. ¡Jo, qué bien oro! Me he pegado media hora, los he dejado a los hermanos con la boca abierta. Media hora orando, no he dejado orar a nadie, pero Dios ha quedado muy contento y yo me he vaciado. No. Es un privilegio el orar, sí, que ha de administrarse como con humildad y mansedumbre, no para presumir, diciendo qué bien lo hago, cómo oro. Yo no puedo evitar cada vez que hablo de orar por otro. Un hermano una vez en una iglesia donde estaba allí se hacía los martes el culto de oración y habíamos tenido, digamos así elegantemente, pues como opiniones muy diferentes un hermano y yo. Y llegó el martes de oración y aquel hermanito, que era un hermano de estos de hora y cuarto orando también, en un momento de la oración dijo: Señor, quiero pedir perdón porque he ofendido a mi hermano Luis. Y de repente dice: pero es que ya sabes cómo es el hermano también. Bueno, Perdona, media. Algo menos culpa tenía. Entonces no olvidemos que la oración pública tiene el fin de llevar las cargas los unos por los otros, presentándoselas al Señor a los pies del trono de la gracia. Pero hablemos también de los requisitos para ser líderes en la iglesia del Señor, porque es importante. Después de hablar de la adoración pública, el apóstol Pablo continúa con los deberes de Timoteo en cuanto a la aprobación de líderes en la iglesia. Complicada tarea. Enumerando, en este caso, los requisitos necesarios, en este caso, para obispos y diáconos, que no es otra cosa que, como todo el que entra por la puerta debe ser, servidores en la iglesia del Señor. Recordemos que en otros tiempos del Nuevo Testamento los obispos eran los supervisores de iglesias locales. Hoy día algunos tienen bajo su mando a ministros de varias iglesias. También se les conocía con el sobrenombre de ancianos. Pablo elogia a todos aquellos que aspiran a ocupar estos puestos de responsabilidad dentro de la iglesia. Gloria a Dios.
Son puestos de responsabilidad que implican servicio, implican enseñanza e implican también gobierno. Es decir, no es tarea fácil. Con el Señor todo se puede llevar. Y el caminar siempre por el camino de la perfección en santidad. Ya que la Iglesia ha de tener al frente el que, hermanos, personas que también tengan una conducta correcta en su hogar. Cuidado, esto es muy importante. No puedo ser uno en mi casa y otro en la iglesia. Yo cuántas veces he tenido que escuchar, oh, usted a mi marido no lo conoce, pastor. Con lo simpático que le saluda, tenía que verlo en casa. Y luego oyes al otro, dice, pues esa que viene tan arregladita, menuda fiera, si usted la viera en mi casa. Digo, bueno. No olvidemos que la familia fue la primera institución creada por Dios. Y es precisamente de las familias de las que se nutre la Iglesia del Señor. La Iglesia del Señor está formada por familias. La primera familia, la familia en la fe, gloria a Dios. Pero pasemos por un momento cuáles son las características que han de tener los líderes de la Iglesia. Vamos a repasarlas. No os asustéis con lo que os voy a leer, porque vais todos seguidos. Ser irreprensibles, ser marido de una sola mujer, que los hay, que son maridos de una mujer, lo que pasa que luego tienen repuestos aparte, por si le falla. Ser sobrio, ser prudente, ser decoroso, ser hospedador, ser apto para enseñar, ser amable, ser apacible, gobernar bien su casa, tener a sus hijos en sujeción y tener buen testimonio de fuera. Esto en cuanto a requisitos a cumplir para el desempeño del ministerio como líder. No os preocupéis, yo sé que aquí lo cumplís todos. Y en cuanto a lo que no se debe ser, dado al vino, pendenciero, codicioso, avaro y neófito. Lo de neófito tiene también arreglo porque es cuestión de dejar pasar tiempo e instruirse en la palabra. Y ahora la pregunta del millón. ¿Creéis que el pastor puede estar tranquilo porque en Labradores del Reino hay una buena cantera de líderes? Venga, no, mire, no seáis así. Pablo también habla sobre los que ejercen el diaconato. Los diáconos eran siervos de sus hermanos, como no puede ser de otra manera, que atendían a los asuntos rutinarios de la iglesia. Por ejemplo, en aquellos tiempos, claro, atendían el programa de ayudas a las viudas, porque en aquella época la mujer que se quedaba viuda estaba perdida, se quedaba en la miseria. También sin duda han de cumplir los requisitos que hemos leído hace un segundo. Por supuesto, no han de ser neófitos, sino de fe probada en el tiempo. Esto, hermanos, no es de hoy para mañana. Nunca olvidemos que en las Escrituras la fe y la moral siempre han de ir de la manita, no se pueden separar. También nos habla de las esposas. Es por esto que el hombre de Dios ha de tener una esposa idónea según nos describe la palabra. Siempre se ha dicho, todos lo hemos escuchado, que tras un gran hombre siempre se encuentra detrás una gran mujer. Y es cierto, la influencia de la mujer es primordial en el varón. No olvidemos que Dios nos puso al lado, nos la puso al lado como ayuda idónea. No la puso ni detrás nuestra ni delante, nos la puso al lado. Y para el varón ha de ser el regalo más preciado que Dios nos ha dado. Ya estamos terminando.
este mensaje sobre los líderes espirituales. Y esta es la razón concreta de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo, como hemos visto, tiene la esperanza de viajar pronto a Éfeso para aconsejar al joven pastor Timoteo. Pero si se retrasara por lo que fuera o no pudiera, mediante esta carta, quiere ayudarlo a conducirse en la iglesia del Señor. Es decir, le da un adelanto para que él se pueda manejar y tenga las ideas muy claras. Pablo le interesa la conducta del pastor, del líder, a la hora de gobernar y ministrar a la iglesia. La iglesia no es, cuidado, no es la fuente de la verdad. ¿Por qué? Porque está formada por hombres. Pero cierto es que tiene que revelar, divulgar de forma fehaciente la verdad. Todo aquello que Dios nos ha revelado a través de su palabra, y eso es la auténtica verdad. Es Dios quien nos dio las Escrituras, no la institución eclesiástica. Deciros que todos y cada uno de los puestos en la iglesia del Señor, os vuelvo a repetir, que son todos para servir, son puestos de servicio, no han de ser puestos para enseñorearse. Toda la gloria sea siempre para el Señor. Amén. Quizás muchos líderes te han podido defraudar dentro de la iglesia. Seguro que sí, no lo dudo. A lo mejor yo he defraudado a alguno de vosotros. Luego cuando acabéis me lo decís. No es culpa. No, eso sí, no vengáis todos, he venido uno en uno. No es disculpa, pero no dejan de ser personas, hombres y mujeres de carne y hueso. Pero esto también es cierto que no sirve de excusa para abandonar al Señor y irte de la iglesia. Recuerda, oración. Qué importante es ante la adversidad. No la huida, ya que la huida es la postura fácil. Dicho esto, y escuchando el mensaje, os hago esta pregunta. ¿Anheláis ser un líder? Amén. Sí, gloria a Dios. ¿No anheláis serlo? Pues te aconsejo que pases más tiempo en comunión con Dios, pues tienes un problema y no pequeño, ya que eso quiere decir que no estás dispuesto a renunciar a nada para cumplir los requisitos que menciona el apóstol Pablo para ser un líder. Y si esto es así, lo siento por ti, pero tengo que decírtelo, estás fuera del orden de Dios. Y dicho esto, hermanos, creo que el apóstol Pablo nos ha hablado muy claro y el Señor también. Solo deciros que Dios os bendiga y que esa cantera de líderes siempre esté ahí. Amén. Que se vaya renovando generacionalmente. Amén. Que Dios os bendiga. Amén.